En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la Trinidad Santísima. Nos abrazamos en el regazo del eterno Dios, nuestro Padre. Nos refugiamos en el corazón sacratísimo de Jesús. Por sus llagas benditas, por el poder de su sangre derramada, nos cubrimos y nos sellamos. Y sellamos nuestra emisora, nuestras familias, nuestra sociedad, los medios de transporte, nuestras posesiones. Pedimos el abrazo y el poder de la luz del Espíritu Santo, en ese fuego de amor que aparta de nosotros todo mal. Nos cubrimos con el manto de la Virgen María, que es todo Espíritu Santo. Por su intercesión, a su gracia nos acogemos. Invocamos el poder de San Miguel, San Gabriel, San Rafael Arcángeles. Invocamos a los santos y santas que nos ayuden a compartir en este momento, este espacio de bendición. Pensemos en los santos y santas, Santo Padre Pío, San Benito, San Patricio, San Juan Eudes, Santa Rita, santos y santas, San Juan María Vianney, Santa Madre Teresa de Calcuta, tantos santos y santas a las que podemos invocar, que nos acompañen. Usted pueda invocar a sus santos y santas, a Santa Laura Montoya, también la podemos llamar. A esos santos a los que nosotros nos encomendamos para que nos ayuden, sobre todo estos santos y santas que nos permiten luchar contra el mal, por ejemplo discernir los malos espíritus, como decía San Ignacio Loyola, a quien también invocamos, y así las gracias que Dios nos permite a quienes los santos exorcistas que han luchado contra las fuerzas oscuras del mal. Sí, Señor, pedimos esta protección, nos cubrimos en el poder de tu presencia. Tú eres Dios, tú estás con nosotros, tú reinas. Amén. Y bien, compartiendo aquí en la emisora Minuto de Dios un espacio que me han pedido, pero me he tomado el tiempo para poderlo compartir y les he hecho esperar un poco. Pero lo quiero compartir. Es delicado, pero vamos a llevarlo bien, también por la experiencia que Dios me ha permitido. Sobre todo en esas situaciones de acciones oscuras del mal, liberados del mal, porque hay muchas situaciones del mal que vienen por cadenas generacionales, por prácticas mágicas o de espiritismos o maldiciones, brujerías, malas influencias, todas esas situaciones que merecen ser comprendidas, pero sobre las cuales podemos orar. Por esos sellamientos y cubrimientos que hicimos al comienzo, para que nos ayuden y entendamos un poquito, porque a veces hay mucha superstición y no entendemos, a veces creemos que todo es por situaciones de daños que a veces se pueden causar o se están haciendo, y resulta que simplemente son sugestiones. Por eso es tan importante discernir las fuerzas del mal que existe. El mal existe, y existe que desde antiguo, casi desde la eternidad misma, como lo vamos a ver en el Santo Catecismo. Pero vamos a tomar este tema que en varios programas, que nos va a ayudar muchísimo a liberarnos y a saber que es la fe la que ponemos solo en Dios, en el poder de la cruz. Con Dios estamos, no podemos atribuirle ni darle fuerzas al mal. No, el mal cuando actúa en nosotros es para destruirnos, para pedir posesión de nuestra alma y robarnos la salvación. No podemos permitirle. Es en el nombre de Jesús como nosotros vivimos este encuentro y nos entregamos al Señor. Es a Dios a quien le pertenecemos, de quien venimos y hacia quien vamos. Más en este tiempo cuando uno descubre que hay mucha superstición. Hay muchas personas todavía haciendo situaciones de magia y brujerías y hasta satanismos, y que se transmite sutilmente en los medios, y muchas personas desprevenidas están teniendo contacto con fuerzas oscuras del mal que pueden disfrazarse de cosas bonitas, en prácticas de corte medio espiritista que está afectando nuestra vida y nos está robando nuestra libertad espiritual y nos está condicionando y deteniendo las bendiciones que debemos vivir como hijos e hijas de Dios.
Es lo que quiero compartir y haremos también oración para pedir liberación. Obvio que hay casos especiales que deben ser remitidos a los exorcistas. Para eso en las diócesis los señores obispos tienen designados a los exorcistas, a los encargados, a quienes tienen el don, y ya los párrocos saben quiénes pueden ayudar y colaborar también, pero siempre se remite, los casos que ya son graves de posesión, se remiten en forma particular para ser tratados por ministerios de intercesión y por personas que tengan el don para poder ayudar en la liberación y tengan también el valor de poder, con la gracia del Espíritu Santo, de poder ser instrumentos de bendición y liberación, porque hay muchas personas atadas por fuerzas oscuras del mal. Y el poder de la gracia de Dios con los procesos pedagógicos que existen, porque hay procesos pedagógicos en esas experiencias de liberación. Hay momentos en que no es tan grande la afección ni la posesión ni la opresión, donde la persona puede ser liberada en un proceso justo y casi en breve tiempo. Hay casos que van a durar más tiempo y hay otros que requieren siempre el compromiso de las personas, y a veces hay que hacerlo en relación con los psiquiatras. Hay situaciones de afección espiritual negativa que tendrán que tener apoyo de los psiquiatras. Lástima que no todos los psiquiatras pueden trabajar su ciencia en comunión con la gracia del poder de Dios y del Espíritu Santo, porque muchos de los casos de acción del mal, muchas de las situaciones de la misma magia o brujería o rezos especiales que a veces hay, están afectando la mente o la vida de las personas. Se las trata en el nivel psiquiátrico, pero no se las trata bien en el nivel espiritual, y a veces los psiquiatras, si lo saben tratar, lo pueden hacer, y si no, deben remitirlo, porque hay fuerzas oscuras del mal que requieren de las personas capacitadas para poder romper esas situaciones y crear la libertad. Por eso el sacerdote tiene esa gracia y ese poder, aunque hay sacerdotes que tienen el temor o no se atreven a vivir esa experiencia de poder colaborar en los procesos de liberación o de ayudar a romper estas situaciones de ataduras y cadenas del mal en la vida de tantas personas y esas opresiones tremendas, que eso se tiene por poder del ministerio. Pero también otras personas, por la razón del santo bautismo, por la vida consagrada, por esos dones que Dios ha puesto en el corazón de tantas personas, es posible ser instrumentos de bendición. Y es un ministerio que requiere un ejercicio de santificación, de conversión, de confesión y de estar delante del Señor. Es lo que yo les quiero advertir, les quiero introducir, porque qué bonito, porque uno a veces ni se da cuenta que uno puede tener ataduras, cadenas o afecciones del mal, y con una oración, con una experiencia de un ejercicio espiritual que uno va haciendo, somos liberados de las ataduras del mal. De eso es lo que yo quiero compartirles en varios espacios. Donald, que está con nosotros también compartiendo desde el máster de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes por esa compañía, para que podamos vivir este regalo de gracia que se nos comunica. Tantas bendiciones en el corazón de Jesús y María. Bienvenidos y bienvenidas. Ya no hay soledad, Él vive ya. Lo primero que hay que hacer es proclamar que creemos en Dios. Nuestra fe debe ser solo puesta en Dios. Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas distintas. Y profesamos esa fe en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, enviado del Padre, nacido de María Santísima, que pasó anunciando el bien, haciendo presente el reino del Padre, que murió en la cruz, que resucitó y está glorificado. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Creemos en el único Señor, en el único Dios. Y profesamos en Él nuestra única fe. Es en lo único que podemos creer. Y en nuestra experiencia de fe aceptamos la intercesión de María Santísima, de los ángeles santos y santas. Lo demás no debemos poner la fe ni en cosas ni en fuerzas oscuras del mal. Solo la fe en Dios. Y debemos entender una cosa muy importante, y quiero partir de este elemento. Primero, saber que el mal existe como realidad.
espiritual que puede personificarse de diversas maneras. Puede tomar formas a través de personas, a través de otros seres existentes, y puede actuar en cosas. Y por eso es tan importante tener la luz y el discernimiento para ver dónde la fuerza del mal o el espíritu o los espíritus del mal ellos están actuando, o donde ellos se están incluso escondiendo. Porque a veces, porque como es el espíritu de la mentira, entonces el mal puede camuflarse y hacer aparentar que no está, o que no existe. Y es uno de los grandes triunfos. Y se ha dicho en los últimos tiempos que uno de los grandes triunfos del mal es hacer creer que no existe. Cosa seria, ¿no? Como si no hubiera mal, para que así, haciéndonos creer, justifiquemos nuestros males, o mejor, nuestros pecados, creyendo que no existe el mal. Claro, existe Dios y en Dios ponemos nuestra fe, pero hay quien se opone a Dios, y ese es el mal. Y eso lo sabemos por experiencia de la fe católica, la fe cristiana. Basta uno ir al Santo Catecismo para que no digan que yo estoy inventando nomás. Yo he tenido algunas dificultades por eso cuando he hablado de este tema, porque creen que yo soy el que estoy inventando las cosas. No, es la fe de la Iglesia, o la tradición de la Iglesia, la misma palabra de Dios, lo que la Iglesia misma, el magisterio de la Iglesia nos enseña. Y es importante eso. El escándalo del mal existe desde los comienzos. Se nos cuenta, o hasta donde nosotros podemos entender. Ojo que es un misterio. Cuando uno habla del mal está hablando de un misterio. Comprenderemos una parte, pero otra parte nos permanece muy oculta. Tal vez cuando ya uno pase de esta vida a la vida eterna entenderemos más, claro que sí. Pero aquí lo que alcanzamos a entender, y que quiero que entendamos antes de hablar de todas estas situaciones difíciles, de acciones del mal, de ataduras del mal, de magias, brujerías, influencias malas, todo esto. A ver, providencia y escándalo del mal. Voy a leer esto del Santo Catecismo porque es importante que lo escuchemos. Números 309 hasta el 314. Esto es una explicación muy importante. Y mire cómo dice: si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro de sus criaturas, del ser humano, con sus alianzas, llamémoslo así, el amor paciente de Dios que sale al encuentro de nosotros desde la misma encarnación redentora de su Hijo, también con el don del Espíritu Santo, con la misma congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Mire lo que nos está enseñando la Iglesia a través del catecismo. Ya voy a seguirles diciendo. Soledad, Él vive ya en ti. Y sigo todavía con esta introducción a este espacio de Rompiendo Ataduras, influencias y acciones oscuras del mal. Pero necesitamos hacer comprensiones, y hay algunas cosas que les he ido diciendo y otras que les iré mencionando.
porque es importante. Y yo bendigo a Dios por esa gracia de tener estas comprensiones. A veces uno, y ustedes a veces se acercan a ciertos sacerdotes que no han profundizado en esto y dice, pero este padre, ¿por qué no sabe explicar esto? ¿O por qué dice que no hay nada? Porque seguramente no han tenido esa oportunidad de profundizar más en estos elementos. Que tal vez en estos tiempos hemos estado formándonos en una teología o en unos estudios teológicos para el sacerdocio, para la vida religiosa, incluso a nivel eclesial, donde hemos descuidado este tema que es tan fundamental también. No podemos negar las fuerzas del mal que actúan a través de estas situaciones complicadas, difíciles y oscuras. Y por eso es que queremos que las entendamos. Existe el mal y el mal actúa de diversas maneras. Pero es la gracia de Dios está por encima de esas acciones del mal. Es un misterio, decíamos, pero en ese misterio Dios muestra su poder y su misericordia. Entonces hay una pregunta que se hace. El catecismo en el número 310 dice, pero ¿por qué Dios no creó entonces un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? Ojo esa pregunta. ¿Ve? ¿Dios creó el mal? Es una pregunta que se diría, ¿no? Que se harían. ¿O por qué existe el mal? Y en su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Claro que sí. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Bueno, esto nos lo enseñaba Santo Tomás de Aquino. Y dice así también el catecismo en el número 311. Creo que lo podré decir, o ya casi debo terminar para la primera parte. ¿Cuánto me falta? Donald me dice 5 minutos más puedo decir antes de cerrar la primera parte. 311 del catecismo. Mire, es que es importante saber esto. Uno a veces ni se acerca a estas partes del catecismo. Y es importante uno entender estas cosas que tienen su misterio, pero que también uno las puede profundizar y entender en una medida. Dice ese número: los ángeles y los seres humanos son criaturas inteligentes y libres y deben caminar hacia su destino y último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. No, Dios no es. Sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de ese mal mucho bien. Porque el Dios Todopoderoso, dice San Agustín, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia poderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fueron ustedes, dice José a sus hermanos, por ejemplo en la Biblia, los que me enviaron acá, sino Dios. Aunque ustedes piensen hacerme daño, Dios lo pensó para bien,
para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. Mire qué interesante, cómo Dios de una experiencia que parece mal va a sacar bien. Bueno, en este sentido, diríamos, del mayor mal moral que ha sido cometido jamás. Ojo lo que estoy diciendo. El rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de la humanidad, Dios, por la sobreabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Esto es como para pensarlo y conversarlo muchísimo. Pero todo coopera para el bien de los que aman a Dios, dice Romanos 8:28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Pensemos, por ejemplo, en lo que decía Juliana de Norwich en una revelación que tuvo de amor. Decía, dice, así Santa Catalina, pero hablando ya de Santa Catalina, así Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede. Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación de todos. Dios no hace nada que no sea con este fin, decía Santa Catalina. Santo Tomás Moro, que lo está citando Juliana de Norwich, o Norwich, dice, Santo Tomás Moro, poco antes del martirio, consuela a su hija. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Y Juliana de Norwich decía, yo comprendí pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firme en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú verás que todas las cosas serán para bien. Bueno, Dios entonces, partimos de este elemento, antes de hablar de las fuerzas oscuras del mal. Partimos de este elemento, creemos en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en Dios, sabemos que Dios permite muchas pruebas en la vida, pero nos permite pruebas y situaciones que parecen mal o que vienen del mal, pero Dios saca de esa experiencia mucha bendición, no porque Dios quiere el mal. Y de ahí Dios nos permite a nosotros salir victoriosos en nuestras luchas. Pero hay unas cosas más graves de las que hablar enseguida, que es la rebeldía del mal, contra Dios mismo, que eso es muy grave y que puede generar pérdida y condenación, o ataduras muy graves de las que necesitamos ser liberados. Ya retornamos aquí a Kenosis en la emisora Minuto de Dios. Aquí retornando, compartiendo este momento de encuentro, pidiendo al Señor bendición. Antes de hablar de todas estas situaciones, recuerden, estoy haciendo una introducción. Existen males de los cuales Dios saca grandes bienes y los permite en su designio y en su misterio. Y ese mal no es el mal que llamamos mal de oscuridad tan negativo, que viene de que es todo maldad. No. El mal podría interviene en situaciones tremendas de la vida, y que es misteriosa la acción del mal, de los cuales Dios saca bienes. Pero hablemos de ese mal en que es opuesto. Dios puede también sacar bienes de quienes son probados en esa fuerza del mal tan complicada. Pero hablemos de esa situación de la rebeldía de una parte de la creación con Dios, y que puede de esa rebeldía se siguen obrando hoy esas maldades, esas situaciones, influencias malas, esas situaciones de magia o brujería o superstición, esos satanismos y esas situaciones. Pero estamos hablando de esos orígenes. ¿Por qué existen estas fuerzas y por qué se pueden conceder y por qué se hacen? Porque existen fuerzas, espíritus del mal, que actúan estas desgracias y estas maldades, y quienes las cometen tienen un juicio tremendo y necesitan un gran arrepentimiento para alcanzar bendición, porque invocando fuerzas oscuras del mal hacen daño a su prójimo.
Y por eso es que es bueno entender. Por la palabra de Dios nosotros sabemos que ha venido, Dios hizo todo bueno. Dios es bueno, sus obras son buenas, pero nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males, que está ligado a nuestros propios límites, ¿ve? Y sobre todo a la cuestión que ya mencionábamos del mal moral. Por eso decíamos, ¿de dónde viene el mal? ¿Sí? En latín se diría, querevam unde malum et non eran exitus. Buscaba el propio origen del mal y no encontraba solución, decía San Agustín. Y bueno, en esa búsqueda solo se encuentra la salida en la propia conversión a Dios, al Dios vivo. Eso es lo que nos enseñó San Agustín y nos enseñan los santos y santas. Porque el misterio de la iniquidad, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, como dice 1 Timoteo 3:16. Por eso la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es el único vencedor. Lo que estamos diciendo desde el comienzo, y eso está en el Catecismo número 385. Pero es que existe esta situación, existe la realidad del pecado, y el pecado está presente en nuestra historia, está en nuestra vida, hace parte de nuestra existencia y se desenmascara porque el pecado es rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida, sobre nuestra vida y sobre nuestra historia. La realidad del pecado, más particularmente el pecado desde los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento de esta revelación divina, nosotros no podemos conocer el origen del mal y la situación misma de nuestro pecado. Ya lo decíamos, que tendríamos que entender algunas situaciones, nuestras fragilidades psicológicas, nuestra limitación mental, tantas situaciones que nosotros tenemos en nuestra humanidad. Pero con la revelación divina entendremos nuestra limitación y podemos avanzar en nuestra libertad, porque es que es el abuso de la libertad la que hace presente el mal en nuestra vida. Y por eso nuestra libertad bien ejercida nos ayuda a amar a Dios y a servirlo a Él, como dice los números 386 y 387. Sí, ahí iríamos entonces a lo que se llama el pecado original. Volver sobre esto, entender lo que es el pecado original. Desde los comienzos de la misma humanidad se cometió ese pecado de negación de la propia creaturalidad, de ir contra Dios mismo, de desobedecerle a Él, con todas las consecuencias de diversos pecados que tiene ese pecado original, que es el desobediencia a Dios. Y por eso es tremendo poder entender lo que es el origen de la caída, de la rebelión contra Dios, que a veces ni lo hablamos bien. Eso lo vamos a conversar, pero vamos a cantarle primero a San Miguel Arcángel. Bueno, ¿cómo es que se llama esto, Donald, la canción? Nadie como Dios es la traducción de San Miguel, que lo vamos a compartir en este momento con Antonio Rueda. Vamos a compartirlo. Oh, Arcángel San Miguel, defiéndeme en los combates. Oh, Arcángel San Miguel, defiéndeme en los combates. Príncipe del ejército del cielo, usa tu poder contra el enemigo. Príncipe del ejército del cielo, usa tu poder contra el mal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién
ilumíname con tus alas majestuosas, protégeme, protégeme con tu espada poderosa, defiéndeme, defiéndeme con tu espada poderosa, defiéndeme de todo mal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Que nos levanta, que nos anima, nadie como Dios. Y que nos salva, nadie como Dios, que nos levanta, que nos anima, y que nos ama, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? 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 Nadie como Dios. Esta súplica que hacíamos en esta canción es maravillosa. La oración a San Miguel Arcángel, aquí cantada, para pedir protección, para pedirle a través al Señor a través de San Miguel, o San Miguel, que es presencia de Dios, nos ayuda a combatir con las fuerzas oscuras del mal. Y estamos haciendo primero este conocimiento o esta introducción para poder después hacer el ejercicio de las rupturas o la liberación de situaciones oscuras del mal que vienen por magias o brujerías o rezos o supersticiones, incluso hasta satanismos. Pero necesitamos introducirnos todavía. A ver, volvamos a recordar esto en el catecismo. Uno a veces se le olvida ir al catecismo para entender muchas cosas. Ahí está el relato de la caída, en Génesis 3, recordemos el relato de la caída, que es un lenguaje hecho en imágenes, pero que afirma ese acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar en el comienzo de la historia de la humanidad. Y es eso lo que nosotros debemos entender, como dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, o Gozo y Esperanza, en el número 13. Ahí se nos está hablando de eso, desde la historia, desde el comienzo de la humanidad conocemos o existe esa situación de la caída. Y la revelación nos da la certeza de la fe que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Ahí comenzó la situación. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? Recordamos esa historia, la caída de los ángeles. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, ¿sí?, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que el primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Como se dice en latín, Diabolus enim et ali demones adeo quidem, natura creatis sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. ¿Qué traduce esto tan raro? Ay, padre, cómo me enredó la cabeza. No, la traducción es: el diablo y otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla de un pecado de los ángeles
Esta caída consiste en la elección libre de los espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, les dijo. Génesis 3:5. El diablo entonces es el pecador desde el principio, como dice Primera de Juan 3:8. Es el padre de la mentira, como dice Juan 8:44. Mire, estamos leyendo esto en los números del catecismo, 390, 391, 392, bueno, hasta el 395 y algo más si Dios nos permite. Pero a ver, es que es importante que tengamos esto en cuenta para poder entender por qué el mal actúa con tanta maldad en nuestras vidas y a través de la mediación de personas que se dejan afectar por las fuerzas oscuras del mal. Y sigue el Santo Catecismo, número 393. Es el carácter irrevocable de su elección, estamos hablando de los ángeles malos caídos, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Ojo, porque es que los ángeles caídos, ¿cuántos preguntan? ¿Es que el diablo se podrá salvar? Yo he rezado a ver si el diablo se salva. Muy difícil, porque teniendo de pronto posibilidad, siguen todavía maldiciendo y están contra Dios. Los que cayeron, porque hubo una oportunidad a los que se habían rebelado contra Dios, en lo que se nos ha contado en las revelaciones de santos y santas, que también se puede decir porque la Iglesia por algo los ha santificado. En estas revelaciones nos cuentan que una parte de los ángeles que se pusieron contra Dios reconocieron su error y se arrepintieron. Pero hubo un gran ejército también que no reconoció y tuvo que salir de la presencia de Dios porque se pusieron contra Dios. Y ellos existen, estos ángeles caídos, a los cuales fueron arrojados al infierno o quedaron en parte misma de la creación. Es que, a ver, ¿qué pasa acá? No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres y mujeres después de la muerte. Uy, tremendo las leyes eternas, que uno a veces se olvida. No, yo soy malo en la vida, hago lo que quiero y Dios cuando me muera me perdona. Cuidado con eso. El perdón y la misericordia la tenemos en vida, y es ahora, es ya. A ver, sigue todavía. Esto que casi no lo anunciamos ni lo predicamos. 394, enseña el Catecismo de la Iglesia. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. San Juan 8:44. Y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Mire lo que hace el diablo. Ve, eso es tremendo. Eso es tremendo. Como dice en Mateo 4:1-11 cuando habla de las tentaciones. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Mire que vamos entendiendo. Primera de Juan 3:8. Por eso si hablamos de estas situaciones de maldad y fuerzas oscuras del mal, ya sabemos quién puede deshacer las obras del mal. El Hijo de Dios, Jesucristo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al ser humano a desobedecer a Dios. Es una acción del mal. Mire qué tremendo. Y creo que vivimos en una humanidad con mucha desobediencia a Dios. Y mire aquí viene esta explicación en el 395. Es que el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura que ha usado y usa mal y pervirtió el poder original que se le comunicó, porque es un espíritu. Él es solo criatura y no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso en la naturaleza física,
en cada ser humano y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con su fuerza y dulzura dirige la historia de la humanidad y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas esas cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Que espera por ti, que espera por mí. ¿Cuántas veces deberíamos nosotros leer y entender estas cosas? Bueno, para quien tenga esa confianza, esa fe en el Señor y quiera entender más cosas del origen del mal, yo le voy a, si quiere le remito, quien pueda. No es para que algunos que diga prefiero no hacerlo, no lo haga. Pero hay quien que puede de pronto entender, quiere profundizar más en esto y quiere entender. Hay un sacerdote, un santo sacerdote que trabajaba en la Rota Romana, que decidió un día, escuchando unos programas, cuando tenía sus descansos en las horas de almuerzo, él veía un programa en una televisión de Italia, y él veía un programa que se llamaba Entrevistas Imposibles, y trataban de hacer entrevistas, de recrear entrevistas a personajes que habían sido famosos en la historia pero que ya habían muerto, y los representaban haciéndole preguntas que se les podía haber hecho, y a partir de lo que sabían de esos personajes creaban sus propias respuestas. Y este sacerdote se le ocurrió la idea de decir, no, bueno, entonces yo también de ese modo voy a escribir un libro que se llame una entrevista a Satanás. Y entonces en ese pensar y en ese meditar, que quería llevar como esa idea, pero lo tenía nomás como un plan. Y un día, visitando a la Virgen en un santuario, se le presentó a la entrada, sin darse cuenta, una mujer hermosa, y que él iba a saludar a la Virgen donde estaba en el santuario, pero antes de llegar a la propia imagen, la Virgen se le presenta y le dice: eso que tienes en mente, siéntate y escríbelo. O realízalo, eso que tienes en mente, realízalo. Vuelve a mirar para atrás y ya no la ve. Va hacia adelante y la imagen que encuentra es la misma que le había dicho: haz ese plan, ese proyecto que tienes en mente. Y era el escribir esa entrevista a Satanás. Esa entrevista existe. Si usted va a internet, usted la descarga y existe. Resulta, ahí le cuenta a usted qué fue lo que pasó, cómo fue que lo hizo. Cuando iba a escribir por su cuenta esa entrevista, resulta que el mismo Satanás se le presentó. Obligado por la misma Virgen María, tuvo que responderle las preguntas que él pensaba hacerle. Y es un libro formidable para uno entender muchos misterios. Entonces, si alguien quiere profundizar en esto, que dice el catecismo, está más explicado ahí, también en ese texto. Descárguelo, es un texto breve, Entrevista a Satanás, de este santo sacerdote, y que puede ayudarnos a entender un poco más estas situaciones. ¿Hacia dónde iba yo con esta introducción? Aquí quedó nomás. Bueno, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el mal entró en el mundo, y el mal actuó en el ser humano y empezó a actuar en la libertad humana. El ser humano fue tentado y cayó en desobediencia, porque el mal, por envidia, quiso para nosotros la misma suerte que él tiene de condenación eterna. Pero Dios, en su misericordia, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para deshacer las obras oscuras del mal. Bueno, vamos a terminar entonces con esta pequeña oración que nos va a servir desde a partir del Salmo 91. Vamos a pedir esa protección. Tú que vives, Señor, a la sombra del Altísimo, di tú mismo al Señor: refugio mío, castillo mío, Dios en que confío. Tú me libras de las trampas del cazador. Tú me libras de los males nocturnos, de la plaga, de la peste que vuela a mediodía. Sí, ningún mal me hará daño. Sí, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi protección. La enfermedad no llegará a mi vida ni a mi casa. Tú, Señor, estás conmigo y me liberas. Y tú, Señor, eres mi vida, tú me tienes a salvo. Yo canto tu victoria en mi vida, tú eres mi salvación. Amén.
Y bien, fue una introducción para lo que vamos todavía a hacerlo. No he comenzado todavía a desarrollar lo que las situaciones que queremos tratar en este espacio, a romper las ataduras del mal, las influencias de magias o brujerías o malas influencias o diversas situaciones oscuras del mal. Pero ya entendiendo que la única fe es en Dios, podemos seguir adelante. Que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos al final de nuestro espacio Kenosis. Gracias, Donald, por estar aquí en la técnica o en el máster de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes por esta sintonía. Tantas bendiciones. Que espera por ti, que espera